¿Qué pasaría si una cámara trampa, colocada en lo profundo de un bosque remoto, capturara algo tan inusual que sorprendiera a la gente de todo el mundo? Estas cámaras suelen usarse para monitorear la vida silvestre, criaturas como ciervos y zorros, pero esta vez, el lente captó algo que nadie esperaba. En un bosque intocado por la vida moderna, donde los árboles crecen salvajes y los animales deambulan libremente, algo extraño se escondía, justo más allá de lo que el ojo podía ver. Cuando se revisaron las grabaciones, el descubrimiento impactó no solo al equipo, sino al mundo entero. Quédate con nosotros, lo que se capturó aquí es increíble. Lejos del ruido de la vida en la ciudad, el conservacionista Alex Land estaba en uno de los bosques más remotos del país. Su misión era simple: revisar horas y horas de grabaciones de cámaras trampa instaladas para estudiar la fauna local. Los videos mostraban lo que esperaba al principio: osos buscando comida, búhos volando silenciosamente entre los árboles y zorros moviéndose rápidamente entre la maleza. Pero algo en este bosque se sentía diferente. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Y aunque los clips parecían ordinarios, Alex no podía sacudirse la sensación de que algo extraño se escondía justo más allá del marco. Había entrado al proyecto con la esperanza de encontrar algo raro, tal vez incluso una especie que se pensaba extinta, pero después de días viendo los mismos movimientos en la pantalla, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse. Quizás no hay nada especial aquí después de todo, pensó, tratando de ignorar la creciente sensación en su estómago. Aún así, algo le decía que no se rindiera. Lo que encontró a continuación cambiaría todo. El sensor de movimiento de la cámara trampa captó algo extraño. Una figura se movió desde el lado izquierdo del marco. Alex miró la pantalla, confundido. No era un animal esta vez, era una mujer. Se le detuvo la respiración. La figura salió de la densa maleza, con el cabello pálido brillando débilmente contra la oscura pared verde del bosque. Su ropa era extraña, ajustada, oscura y completamente inadecuada para la naturaleza, casi como un traje de baño. Sus brazos colgaban a los lados y su cabeza se inclinaba hacia abajo, como si estuviera sonámbula. Nunca miró a la cámara, simplemente siguió moviéndose. Para Alex, parecía una escena de una película de terror. Se acercó más. No había sendero por donde ella caminaba. Esa área no estaba destinada a las personas, y nadie debería haber estado allí. Durante todo su tiempo investigando, Alex había visto tal vez un puñado de excursionistas, y ninguno se veía así. Ella caminó unos pasos más, luego se detuvo. Su cabeza se giró ligeramente como si oyera algo detrás de ella. Pero la cámara no grabó nada, solo el silencio del bosque. Luego continuó, desvaneciéndose en las sombras en el borde del marco. Cuando el clip terminó, Alex se quedó en silencio. Sentía que acababa de ver algo que nunca debió presenciar. Conocía este bosque mejor que casi nadie. No había caminos, ni viejas carreteras, y nada en esa dirección excepto tierra densa e intacta. La cámara no estaba rota, lo que capturó simplemente no tenía sentido. Los movimientos de la mujer, su repentina aparición, su extraña presencia, todo se sentía incorrecto. Alex intentó racionalizarlo. Quizás era una excursionista perdida, aunque su atuendo no coincidía con esa idea. Aún así, no podía callar la sensación en su pecho. Su piel se erizaba cada vez que veía el video. Algo sobre ese momento no era natural, y en el fondo, sabía que era solo el comienzo. Cuando Alex mostró el video a su supervisor, ninguno de los dos esperaba lo que sucedería a continuación. En solo unas horas, el extraño video se había esparcido como fuego salvaje. La gente no podía explicar lo que veía, pero tampoco podía dejar de mirarlo. ¿Era un fantasma? ¿Una broma? ¿O algo aún más oscuro? Algo que el bosque había escondido durante cientos de años. Las teorías inundaron rápidamente Internet. En las redes sociales, el clip se compartió una y otra vez. Los espectadores de todas partes comenzaron a opinar. Algunos pensaron que era un ingenioso proyecto de arte diseñado para generar misterio y miedo. Pero otros creían que era algo mucho más serio. ¿Podría esta mujer estar conectada con leyendas locales? Algunos adivinaron que era un espíritu del bosque. Otros dijeron que podría ser alguna de las criaturas misteriosas que se dice habitan en los lugares más aislados del mundo. A medida que más personas veían el video, surgían nuevas preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué se veía tan perdida?
¿Y cómo había terminado tan adentro del bosque, usando algo tan extraño, moviéndose como si no fuera completamente humana? A medida que el video se esparcía, las teorías sobre actividad paranormal comenzaron a florecer. ¿Podría esta mujer estar vinculada a algo sobrenatural, como los extraños fenómenos reportados en lugares como el bosque Oyabasiu, conocido por avistamientos de ovnis? El bosque, al parecer, ya no era solo un telón de fondo para la vida silvestre. Se había convertido en un personaje de la historia misma. ¿Era ella un fantasma de otro tiempo? ¿Una criatura oculta que nadie había visto antes? ¿O simplemente era uno de esos raros momentos en los que algo verdaderamente inexplicable se captura en filmación? El video no solo se volvió viral, sino que desató una obsesión global. Miles de personas lo vieron y lo compartieron. Todos querían respuestas. Pero a medida que el revuelo crecía, una pregunta se destacaba sobre las demás. ¿Quién era esta mujer en el bosque y qué hacía allí? Y justo cuando parecía que las cosas no podían volverse más extrañas, lo hicieron. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? El misterio de la mujer en el bosque dio un giro repentino y emocional cuando un hombre se presentó con las manos temblando mientras hablaba. Su nombre era Carl Reynolds y con lágrimas en los ojos dijo algo que nadie esperaba. La mujer en las grabaciones era su hermana. Su nombre era Emily Reynolds. La voz de Carl se quebró mientras se dirigía a los reporteros. Esa es ella, esa es Emily. Esas simples palabras lo cambiaron todo. La figura desconocida caminando por el bosque no era solo una visitante extraña. Era alguien amado, alguien extrañado. Desapareció hace 4 años, dijo Carl. Nunca dejamos de buscar, mantuvimos la esperanza, pero nunca pensé que terminaría así. Explicó que Emily había desaparecido durante un viaje en solitario. Su auto fue encontrado a unos 20 kilómetros del bosque, sin daños, sin signos de lucha, ni siquiera una huella cercana. Sin pistas que seguir, el caso se enfrió. La familia se quedó solo con dolor, confusión y el vacío que ella había dejado atrás. Ahora, esa misma mujer, caminando silenciosamente por el bosque, estaba en el centro de una historia que una vez pareció imposible de resolver. Este extraño momento, capturado en cámara, había traído a una hermana perdida de vuelta a la luz. Pero muchas preguntas aún permanecían. ¿Cómo había sobrevivido Emily sola en un lugar tan salvaje y peligroso? ¿Por qué nadie la había visto hasta ahora? Su auto había sido encontrado, pero nunca apareció señal alguna de ella. Hasta este video. El descubrimiento le dio a Carl algunas de las respuestas que había estado esperando, pero también trajo nuevos temores. Emily estaba viva, pero ¿cómo había terminado en ese bosque? ¿Y qué había pasado con ella durante los últimos 4 años? El misterio no se había resuelto. De hecho, se había vuelto aún más desconcertante. Y lo que vendría después era algo que nadie podría haber predicho. Ahora que Emily había sido identificada, la búsqueda para encontrarla en persona adquirió una nueva urgencia. Las autoridades intensificaron sus esfuerzos. Lo que comenzó como un misterio viral se había convertido en una operación de rescate a gran escala, una que llevaba las esperanzas de una familia con el corazón roto y capturaba la atención del mundo. Aún así, el bosque guardaba sus secretos celosamente. Los equipos de rescate llenaron la zona. Los helicópteros volaban bajo sobre los árboles, mientras que los drones sobrevolaban y escaneaban en busca de signos de vida. En el suelo, los equipos caminaban milla tras milla, rastreando la tierra cerca del lugar donde se había encontrado el auto de Emily. Siguieron cada posible camino que ella podría haber tomado. Sin embargo, no importaba cuánto buscaran, los resultados siempre eran los mismos. No había huellas, no había refugio, no había rastro de ella en absoluto. Era como si hubiera desaparecido de nuevo. A medida que pasaban los días, la lista de preguntas sin respuesta solo crecía. Emily había estado desaparecida durante más de 4 años, y ahora, incluso con herramientas avanzadas y equipos entrenados, no había señal de dónde había estado o cómo había sobrevivido. Se sentía como si simplemente hubiera aparecido de la nada, solo para desvanecerse una vez más.
Pronto la especulación llenó el espacio donde faltaban los hechos. Algunos creían que Emily había sido secuestrada, quizás escondida por alguien en lo profundo del bosque. Otros pensaban que podría haber huido de su pasado, eligiendo el aislamiento en lugar de regresar a casa. ¿Estaba escondiéndose? ¿O simplemente se había perdido y se mantenía oculta por miedo? Luego vinieron las teorías más extrañas. ¿Podría Emily haber tenido contacto con algo que no era de este mundo? Algunos decían que podría haber cruzado caminos con una criatura de leyenda, un críptido que se dice vive en rincones remotos de la Tierra, lejos de los ojos humanos. Historias como estas solo añadieron al creciente misterio. Cualquiera que fuera la verdad, una cosa se volvió clara. La historia de Emily no había terminado. El bosque aún guardaba piezas de su pasado, esperando a que alguien valiente las encontrara. Alex no podía sacar la imagen de Emily de su mente. Ese momento silencioso y escalofriante del video se quedó con él, su figura pálida flotando por el bosque como algo de un sueño o una pesadilla. ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo en un lugar tan hostil? Sabía que necesitaba respuestas. No podía quedarse sentado y esperar. Las autoridades estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero Alex sentía la necesidad de actuar. Conocía ese bosque mejor que la mayoría. Tal vez si seguía el camino de Emily, podría encontrar algo que ellos habían pasado por alto. Miró el video una y otra vez, memorizando cada cuadro, buscando patrones, buscando pistas. Luego, finalmente, algo destacó, un claro oculto entre los árboles, un camino estrecho, casi perdido en el tiempo. Sin nada más que el video y su instinto guiándolo, Alex se adentró en el bosque. Día tras día, caminó a través de ramas densas y maleza espesa. Sus piernas dolían y su cuerpo estaba al límite. Pero el pensamiento de Emily, sola y perdida durante tantos años, le dio fuerzas. Luego, en lo profundo de la naturaleza, lo encontró. Una cabaña desgastada, casi engullida por el bosque. Parecía abandonada, escondida tan bien que no es de extrañar que los equipos de búsqueda la hubieran pasado por alto. El corazón de Alex latía con fuerza mientras se acercaba. ¿Podría realmente estar dentro? El aire dentro era pesado y quieto, y en una esquina, acurrucada en el suelo, estaba Emily. Alex se congeló, sin estar seguro de si lo que estaba viendo era real. Su cuerpo estaba delgado, sus ojos abiertos de par en par, llenos de miedo y confusión. Se veía como alguien que había vivido algo que nadie más podría entender. ¿Cómo había sobrevivido todo este tiempo? ¿Fue solo instinto lo que la llevó a sobrevivir? ¿O había algo más guiándola en las sombras de los árboles? Déjanos saber qué piensas en los comentarios. ¿Qué ayudó a Emily a sobrevivir esos largos y silenciosos años? Hay más en esta historia y las respuestas pueden ser más extrañas de lo que pensamos. El cuerpo de Emily estaba débil, su piel pálida y estirada. Una vez llena de vida, su rostro ahora parecía distante, casi desvanecido. Cuando Alex la encontró en esa cabaña oculta, vio de inmediato cuánto le había quitado la naturaleza. Se veía como una sombra de quien solía ser. Pero no solo su cuerpo preocupaba a los doctores, sino también su mente. Su sanación física llevaría tiempo, pero su recuperación mental sería mucho más compleja. Los doctores explicaron que los recuerdos podrían regresar lentamente, si es que regresaban. La gran pregunta era, si recordaba todo, ¿podría manejarlo? A medida que pasaban los días, Emily comenzó a fortalecerse, pero pasaba horas sentada en silencio, mirando al vacío. Sus pensamientos parecían atrapados en lugares a los que nadie más podía llegar. Hablaba poco. Lo que recordaba venía en fragmentos, rostros, sonidos, momentos. Ninguno de ellos se sentía completo. Recordaba caminar por el bosque, esconderse, siempre buscando. ¿Pero para qué? No podía decirlo. Alex se mantuvo cerca, observando su lucha por darle sentido a esos años perdidos. Cada vez que intentaba hablar de ello, su rostro se tensaba de dolor, como si incluso el recuerdo doliera. ¿Qué le había ayudado a mantenerse viva todo ese tiempo? ¿Fue instinto? ¿Supervivencia? ¿O algo completamente diferente? A medida que las piezas lentamente se juntaban, el misterio solo se profundizaba. Su tiempo en el bosque seguía siendo en su mayoría un borrón. Nadie podía explicar cómo había sobrevivido tanto tiempo sola, sin señales de refugio, comida o ayuda. ¿Podría haber sido guiada por algo invisible, algo más allá de lo ordinario? El regreso de Emily le dio esperanza a su familia. Pero la verdad detrás de su supervivencia, eso seguía escondido en las sombras del bosque,
y más preguntas estaban por venir. Cuando Carl finalmente vio a su hermana de nuevo, las emociones lo abrumaron. Después de tantos años sin saber si estaba viva o perdida para siempre, ahora estaba cara a cara con ella, pero la mujer frente a él no era la Emily que recordaba. Ahí estaba su hermana Emily, viva, pero cambiada. Su cuerpo era más delgado, y sus ojos llevaban el peso de la confusión, resultado de años vagando por la implacable naturaleza. El corazón de Carl se llenó de amor y alivio, pero también había una profunda tristeza. Su rostro seguía siendo familiar, pero la persona que había sido se sentía como un recuerdo distante. Era como si estuviera mirando a una extraña, una que llevaba la máscara de la hermana que tanto había amado. A pesar del trauma, la confusión y los años de silencio, aún había un destello de esperanza que Carl había anhelado desesperadamente. Una sonrisa. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Por primera vez en años, Emily sonrió. Fue fugaz, un destello de la mujer que había estado buscando. Para Carl fue todo, una señal de que, a pesar de todo lo que había pasado, Emily seguía allí, en el fondo. Su reunión fue tanto alegre como desgarradora. Carl había pasado incontables años de duelo, imaginando lo peor. Ver a su hermana viva fue nada menos que un milagro, pero la persona que tenía frente a él ya no era la misma. El camino hacia la sanación sería largo y el futuro incierto. Para Carl, el enfoque había cambiado. No se trataba de resolver el misterio de cómo había sobrevivido en el bosque o descubrir los secretos escondidos en él. No, lo único que importaba ahora era ayudar a Emily a sanar. No importaba si las respuestas permanecían enterradas en el bosque o si la verdad nunca podría entenderse completamente. Todo lo que Carl quería era ayudar a Emily a levantarse, ayudarla a redescubrir quién era y darle la oportunidad de vivir una vez más, libre de las sombras que la habían atormentado tanto tiempo. Y mientras la ayudaba a avanzar, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Había más en el bosque de lo que cualquiera de ellos había imaginado? Alex no podía dejar de pensar en el bosque. Después de todo lo que había visto, el extraño video, la larga búsqueda y el sorprendente regreso de Emily, sus pensamientos seguían regresando a los árboles. El misterioso silencio de la mujer en la cámara, la extraña forma en que todo se desarrolló, y una pregunta que no se iba. ¿Cómo capturó la cámara su imagen en el momento exacto en que apareció? Casi parecía como si el destino hubiera guiado a la cámara para capturar ese preciso momento. ¿Fue solo un golpe de suerte, o había algo más profundo en juego? El bosque siempre había sido bueno escondiendo sus secretos, pero esta vez parecía que esos secretos estaban listos para ser expuestos. ¿Cuáles eran las probabilidades de tal ocurrencia? Alex no podía evitar preguntarse. ¿Era simplemente una extraña coincidencia, o había una fuerza dentro de los bosques que quería ser descubierta? Algo escondido a simple vista, esperando a que alguien finalmente lo notara. Mientras Alex reflexionaba sobre esto, una idea comenzó a formarse. Quizás el bosque mismo tenía más que revelar. Tal vez había otras fuerzas en juego, escondidas justo más allá de los árboles y las sombras. Quizás más secretos estaban enterrados profundamente en sus profundidades, esperando ser desenterrados. La cámara había capturado la imagen de Emily en el momento exacto en que estaba destinada a hacerlo. Pero, ¿y si esto era solo el comienzo? Quizás el bosque no era solo un telón de fondo silencioso para un evento inusual. Quizás tenía su propia historia que contar. Una historia que había estado esperando a que alguien la descubriera. Una historia vinculada a cosas no vistas, cosas más allá de la comprensión humana. Mientras Alex estaba en el borde del bosque, mirando hacia la vasta naturaleza, no podía sacudirse la sensación de que los árboles contenían la respiración, esperando a que el próximo alma curiosa entrara y desenterrara sus misterios. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía. Lo que habían descubierto sobre Emily, sobre la mujer en el video, podría ser solo parte de algo mucho más grande. Este bosque era más antiguo que todos ellos, y había visto más de lo que jamás podrían saber. Una pregunta permanecía con él, resonando en el silencio. ¿Qué más sabe el bosque? Al llegar al final de este capítulo, en la misteriosa historia de Emily, las respuestas que hemos descubierto traen consigo aún más preguntas.
Sí, ella regresó del bosque, pero el bosque mismo sigue siendo un misterio, lleno de sombras y silencio, guardando verdades que quizás nunca lleguemos a entender por completo. ¿Fue la supervivencia de Emily el resultado de pura determinación, o algo más la guió, algo que no podemos explicar del todo? Algo más antiguo, más oscuro y escondido en lo profundo de los árboles. Ahora, nos dirigimos a ustedes. ¿Cuál es su teoría? ¿Estaba Emily simplemente perdida o era parte de algo mucho más extraño? ¿Creen que el bosque está escondiendo más secretos de los que estamos listos para enfrentar? ¿Hay fuerzas ahí afuera, desconocidas, invisibles, esperando el momento adecuado para ser reveladas? ¿O podría ser todo una cuestión de azar? ¿Solo una increíble serie de coincidencias? Déjenos saber sus pensamientos en los comentarios. Y manténganse curiosos, porque esta historia puede haber terminado por ahora, pero ¿el bosque? El bosque nunca está verdaderamente en silencio. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento en tu pantalla hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.